Ya son las 6:36 de la mañana, profesor. Buenos días, ¿cómo está? Yo estoy bien, Melissa, buenos días. Nomás la estoy viendo aquí para ver cuán radiante está hoy. Ah, eso mismo, de eso mismo yo me estoy riendo. Están Ahí, peleando ahí, ¿eh? ahí tiene a dos tipos peleándose, porque si usted está radiante o si no está radiante, vea la vaina. Un Samuel y un Damián ahí se están peleando por Melissa en el YouTube. No, hay gente para todo. Buenos días a los amigos oyentes de la típica hoy, lunes 9 de octubre de 2023. Yo estaba esta madrugada, 9 de octubre, porque a mí me suena tanto esta fecha. No sé si Flor lo leyó en un día como hoy, pero es que un día como hoy, pues no recuerdo qué año. Creo que es como el 78 o 79, por ahí. Le metieron a la dictadura una de las marchas más monstruosas que se conoce en la historia republicana de este país, en contra de la reforma educativa. Si mal no recuerdo, creo que fue 9 de octubre. Una de las marchas más apoteósicas, más numerosas que registra la historia de este país. Casi seguro que fue un día como hoy, 9 de octubre. Una mañana nublada, Han sido siguen días los calientes. calores. ¿Qué Ujú, dice? que han sido días muy calientes. Demasiado, demasiado caliente. Siguen los días muy calientes, llueve esporádicamente y no tanto como se desea. El nivel de los lagos no llega todavía al punto óptimo. Yo no puedo creer esto. ¿Qué pasó? No, que acá me mandan que un día como hoy nació Matilda, pues. Matilda es una mascota. Está bien, eso forma parte de la vida. Señor Gonzalo, buenos días. Buenos días, profesor, ¿cómo le va? No, compungido, pues. Esta historia de este fin de semana ya ocurrió en Israel. No hay derecho. Fíjese a lo que yo reacciono. Primero, pues, la importancia de execrar de la vida del mundo eh, estos movimientos terroristas. Lo primero. Lo segundo, si usted ha ido a Israel alguna vez en su vida, usted se da cuenta que es un Estado que vive en estado de guerra. O sea, ellos funcionan en torno a la guerra porque es un Estado que se sabe, más que el Estado, que es una retórica, el Ujú. pueblo israelí es un pueblo que se sabe asediado. Y en función de eso, pues se defiende, o procura defenderse, o se prepara para defenderse por el asedio al que está sometido. Cuidado, no de ahora, prácticamente desde toda la vida. Y yo respeto a quienes, por las razones que ellos les dé la gana, sean antisemitas, ese es su problema. Pero lo que no va a poder negar nadie es que es un pueblo que ha sido perseguido toda la vida y que en el tiempo moderno pues se ha preparado siempre para defenderse. Hasta ahí. Lo que yo detesto del terrorismo es que hagan de los civiles víctimas. Porque si es que atacan eh, puntos militares, no lo justifico, pero lo entiendo. Porque los militares están preparados para la guerra y para defender al Estado. Lo que duele y duele en lo más profundo cuando uno tiene respeto por la vida es que, entre otros tantos, grupos de jóvenes en un festival por la paz, cuando llegaron las autoridades eran más de 200 y tantos cadáveres 260. Es lo que han encontrado que fueron hasta el momento. encontrados una vez llegaron al punto donde era un festival. Y no me diga que jamás no lo sabía. ¿Sí? Cuando hay 200 y tantos muertos porque sabían a dónde atacar y con toda la premeditación. Y yo reitero, yo no voy a entrar aquí a debatir quién tiene la razón y quién no la tiene.
Yo voy a entrar aquí a debatir el respeto a la vida de los unos y de los otros. Pero si tú atacas posiciones militares, yo no lo voy a justificar, pero lo voy a entender. Lo que nunca voy a entender es por qué atacar a gente indefensa. Eso no lo voy a poder entender. Del terrorismo. Es la justificación que da Hamás a la hora de condenar a Israel sobre los ataques que ocurren Es en esa zona correcto. de Cisjordania. Que los ataques que ocurren por parte de Israel cuando los asentamientos israelíes o judíos siguen creciendo es, ustedes llegan a Cisjordania y atacan y acaban con vidas de mujeres y niños también. Esa es la Eso justificación que es da lo que ellos dicen. Lo que no dicen, y yo tengo muy claro mi visión del tema, pero además parto de la base de que Israel es un Estado democrático. Lo que no dicen, y eso está documentado, es que en ocasiones estos terroristas también usan escudos humanos, Por supuesto. utilizan escuelas, utilizan casas de familia para tener sus puntos de reunión, sus puntos de preparación, de planificación de todas estas cosas que ellos hacen. Pero por Bueno, eso yo pero reitero, o sea, si atacaran posiciones militares, no lo justificaría, pero sí lo entendería. Lo que no voy a poder entender jamás es por qué atacan a civiles indefensos. Eso no, o sea, ¿cuál es el sentido de esto? porque El esa es la ganar el concepción. repudio, ganar el rechazo de la comunidad mundial. Bueno, sí, eso lo tienen casi que de gratis. Buenos días, Cristi. Buenos días. No, definitivamente, viendo todo lo que ha ocurrido, el tema de los civiles, bueno, nosotros sabemos que esa es la manera que funciona el terrorismo, y jamás, por más de lo que se trate de decir, jamás es un grupo terrorista, que ayer cumplió su misión, ¿no? Que era humillar el Estado de Israel, lo cual lo hizo. Definitivamente no se puede decir que las fallas que demostró el aparato de seguridad, de inteligencia del Estado de Israel, no se comparan con casi nada, excepto tal vez con la guerra de Yom Kippur, y es la mayor cantidad de gente que han logrado matar en Israel desde la guerra del 48, que fue la guerra que dio paso realmente al Estado de Israel. Y eso es lo que quería Hamás ayer, y lo consiguió, obviamente ya comprobado con su aliado Irán. Al principio se decía que era muy pronto para involucrar a Irán, ya se sabe que Irán dio la luz verde para este ataque, ¿no? Yo creo que ahí hay una diferencia también distinta en el concepto de la vida. Y lo peor que pasa ahora es por qué pasa ahora. Y esto, yo creo que las dos cosas, lastimosamente, como todo en el último tiempo, las cosas se polarizan a un punto en que dos cosas no pueden ser ciertas. Uno puede condenar la expansión del Estado de Israel, de los asentamientos en el West Bank, ¿no? Uno puede estar en desacuerdo con la política, cómo se ha ido endureciendo en la era de Netanyahu, empezando con tener ahí en su gobierno a una persona que es un ultranacionalista que ha tomado y ha dicho cosas sumamente desafortunadas. Uno puede simpatizar con la crisis realmente humanitaria que existe en Gaza. Ahora, recordando que Gaza, Israel no está en Gaza desde el 2005, que hay un bloqueo tenaz, sí, hay un bloqueo tenaz por parte de Israel y por parte de Egipto, exactamente porque Hamas tomó posesión del control del espacio del estrecho de Gaza en el 2007. Y todas estas cosas pueden ser ciertas. Y uno puede decir que lo que ocurrió ayer es un ataque terrorista con el mero propósito de crear terror y humillar a Israel, que no tiene nada que ver con muchas de las situaciones políticas. Y no es lo mismo una cosa que otra. Y esto nos trae al día después. ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora viene, y en el fondo lo que lograron hacer es que si había algún tipo de simpatía, por lo menos de ciertos países occidentales, la van a perder, y lo que va a venir es una gran respuesta por parte de Israel. Israel estaba pasando por un momento políticamente sumamente delicado, el gobierno de Netanyahu estaba pasando por un momento sumamente delicado, y probablemente esto, responsables del lado de Israel se van a encontrar en algún otro momento. Pero ahora lo que viene es la represalia.
Y esa represalia les va a poner todavía un momento más incómodo, porque no solamente es que todavía hay más de 100, creo que la última cifra fue que hay 100 secuestrados, entre los que hay, es verdad, altos mandos del ejército israelí, pero también se llevaron a abuelas de sus casas y Pero a familias enteras. créame, te voy a decir algo, créame que a Israel le importa ponerse incómodo con nadie. Lo acaba de decir el ministro de Defensa, le vamos a cortar la electricidad, Así el es. agua, Ya se la todo. cortaron. No Ya nos se la importa, No, no ya la nos cortaron. importa. Sí, ya la Ojo, cortaron. y Los además, suministros también. y además le voy a decir lo siguiente, es que esto que pasó, que agarró a Israel con los pantalones abajo, le va a costar la presidencia de Netanyahu. Oiga esto, Por supuesto. el Sí, por señor supuesto. se va a ir. O sea, esto es un error garrafal. Póngale la Ah, firma. anotado, eso sí. Ahora, Además, lo cierto del caso Christie es, uno, esto se da, sí, con la ayuda de Irán, aunque Irán ha desmentido ya que eso ha ocurrido, pero todos sabemos que jamás no tiene el jamás no tiene la componente infraestructura ni el táctico dinero. para lograr lo que se logró en este No lo caso. tiene. Pero si nosotros vamos a ver quién es el gran derrotado en este conflicto, en este inicio de conflicto, que dicen que esto va para largo, es Israel y el señor Netanyahu. Punto. Mira, Porque Qué le locura. fallaron. sí, Yo yo creo que invierto el orden. Netanyahu e Israel. yo también, pero ojo, yo también quiero también poner de presente lo que esto le va a costar al pueblo palestino. Y no solamente por la parte de las muertes que sin duda van a pasar del lado palestino. Pensemos que esto es el área más sobrepoblada del mundo y jamás históricamente ha usado a civiles como escudo, ¿no? Siempre los ha usado. Pero es que además, por parte de Israel, ¿no? Una de las cosas a la que apostaba, que fue un mal cálculo, era la parte económica. ¿Por qué? Porque en el último tiempo, como Israel no quiere tener que tomar control de Gaza, fue Sharon el que salió de Gaza, no ha querido, Netanyahu no ha querido entrar, a pesar de que hay muchos grupos dentro del gobierno de Israel que han pedido que por fin entren a Gaza y le corten la cabeza a Hamas. Netanyahu se resistió porque ellos no quieren tener el problema ahora de administrar Gaza. Ellos sí lo que estaban apostando era un poco al mejoramiento, entre comillas, económico de Gaza. Más de la mitad de la población de Gaza vive por debajo de la pobreza y no tienen infraestructura. Ellos tienen que ir a hospitales, a todo, tienen que casi siempre entrar a Israel. Pero es verdad que en los últimos años es la cantidad de permisos de trabajo que Israel le había emitido a Gaza, la mayor cantidad. Esto estaba representando como 2 millones y tanto de dólares al día a Palestina, o sea, a Gaza. Entonces, todas estas pequeñas flexibilizaciones que se habían hecho para los ciudadanos de Gaza, obviamente se van a echar para atrás. Es decir, no solamente es que probablemente ya le cortaron todos los suministros, todas las comunicaciones de Palestina están de Gaza, están dentro de Israel, pero es que además en Gaza tienen que entrar a Israel a trabajar. Y en el último tiempo lo que venía haciendo el gobierno era emitiendo cada vez más permisos de trabajo para que los palestinos pudieran entrar a trabajar. Esto obviamente va a acabarse. O sea que al final, no solamente es que va a venir una represión en términos de violencia militar muy fuerte, pero es que además los van a asfixiar económicamente, porque todas las pequeñas ganancias, y toda la lógica es esta, para Israel es un dolor de cabeza tener que administrar Gaza. Pero es que no lo administra, ojo, ojo con eso, no lo administra, ojo con eso. Desde el 2005. Jamás tomó posesión en el 2007. Y la razón por la que Netanyahu no quiso entrar a quitarle la cabeza jamás es porque no quiere tener que volver a invadir Gaza. No ha querido. La posición del Estado de Israel es no invadir Gaza, cosa que probablemente va a pasar ahora. Yo no sé bien cuál es la estrategia militar, no sé qué van a hacer ahora, pero me parecería difícil que no van. Mire, aquí no hay mucho espacio para especular. O sea, el hecho de que ellos tengan allá 100 o más rehenes, Israel va a entrar no con un pie, con 2 pies de fuerza. Sí. Ellos ahí no entregan rehenes. O sea, Israel no va a tomar rehén. Israel sí. Lo que viene, y probablemente mientras estamos aquí hablando puede que ya esté ocurriendo, o en las próximas horas, lo que viene es brutal. Pero ¿cuál es el punto aquí? Yo analizaba con una amiga ayer el tema. El punto aquí es que Israel, poco a poco, en el tiempo, Israel también ha ido
se le ayudó a entender muy poco a poco que iba a tener que reconocer el Estado palestino, tarde que temprano. Los otros estados alrededor hacían causa común con el reconocimiento del Estado palestino, pero la realidad también es otra, que en un lado y en el otro hay extremistas. En un lado y en el otro hay extremistas. Y esos extremistas, en el lado de Israel y en el lado de Gaza y demás, no quieren oír hablar de eso porque los unos quieren acabar con los otros de una vez y por todas. Entonces, Bueno, como también, siempre lo hemos dicho aquí con los temas locales, los extremos no contribuyen a Bueno, llegar a ver, a acuerdos. Los Isaac extremos no Rabin, contribuyen a nada. Isaac Rabin fue asesinado en el 95, en el 95-94, por la posesión de que tenía de acercarse a Es Cisjordania y correcto. que fuesen dos estados. Y fue un extremista Un israelí que los extremista asesinó israelí, así es. Un extremista para israelí. evitar y eso. al egipcio que también estaba, que se reunió con Golda Meir, lo asesinaron también después de la guerra de Yom Kippur. Pero aquí también hay que entender otro punto que es importante en el análisis, y es el contexto, entre comillas, geopolítico. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Y por qué el tema de Hamas? O sea, ¿por qué la estrategia de Hamas en este momento? Yo creo que si uno trata de racionalizar por qué estaban pasando, bueno, ya sabemos la situación política interna de Israel, pero también estaba pasando algo sumamente importante en el mundo del Medio Oriente, y era la normalización de las relaciones con países árabes, de Israel con países árabes, que no incluyen en ningún lugar en la conversación a Hamas. Hamas es chi, y Israel había conseguido grandes avances con el mundo sur. La más importante de esas eran las conversaciones que había para normalizar relaciones con Arabia Saudita. Una cosa que probablemente consiguió Hamas con esto es la paralización, posible regularización de relaciones entre Arabia Saudita y Israel. Entonces, Israel. Esto es lo que también nos pone, no los pone, esto es lo que le da, supongo, y además le resuelve un problema a Irán. Y como digo, la persona que trata de cuestionar que Irán no está detrás de esto, me parecería muy raro, porque esto le resuelve a Irán un problema. Irán lo último que hubiese querido en su cabeza es ahora una especie de axis que incluyera Israel, Arabia Saudita, Egipto y Estados Unidos. Para ellos es una pesadilla. Entonces, otra situación que estaba pasando, y esto les resuelve el tema porque probablemente las conversaciones entre Israel y Arabia Saudita a largo plazo se van a retomar. Yo creo que los intereses de ambos países pasan por ahí, pero a corto plazo yo pensaría que se van a paralizar. Pero además, a Hamas también los pone de presente en otro punto. Esto los ayuda a competir por el liderazgo, que Abbas se está por morir, ¿no? Todo el mundo sabe que Abbas ya se va a morir más temprano que tarde, y esto le permite a Hamas dentro de Gaza competir por el liderazgo de otra manera, es diciendo, hay una manera de pararse frente a Israel que no es solamente el status quo. Yo creo que ese es el análisis político por parte de Hamas. Sin embargo, y yo creo que definitivamente esto es el fin de Netanyahu. Yo no me puedo imaginar si al final la guerra de Yom Kippur, un año después, fue la de Golda Meir, a pesar de que el hearing de Agrat la eximió de cualquier responsabilidad por la falta de inteligencia, definitivamente el legado de Netanyahu va a ser la falta. Ahora, Va a ser el grave error. Sí, ahora, va a ser este. Pero que hay una punto es, crítica genuina. Va a ser este. O sea, el Mossad tiene la fama de probablemente ser uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. Pero no hay que demeritar lo que hace Irán y el servicio de inteligencia de Irán y la Guardia Revolucionaria. Es que allá quiero llegar, Gonzalo. Es que justamente allá quiero llegar, porque incluso ayer decía uno de los expertos, oiga, Mossad tiene estas oficinas en la CIA, allá en los Estados Unidos, comparten ahí, le han dado un escritorio, por decirlo de alguna manera. Y mencionó otros lugares donde Mossad también comparte información de inteligencia. Claro. Pero ¿qué nivel el de estos tipos de Hamas y demás para, como dice Gonzalo, haber agarrado a Israel con los pantalones abajo, parapente? O sea, explícame esta historia. Sí. Parapente una de las formas de ataque. O sea, ¿a dónde estuvieron?
Hay un punto, No, hay, esto se lo lleva, Hay una- esto se lo lleva Netanyahu hay una- a su tumba. Bueno, pero es que hay una crítica genuina a Netanyahu que le hacen, y es que Netanyahu, con el tema de los asentamientos en Cisjordania, se ha enfocado en proteger, seguir expandiendo, y se olvidó de la protección de Gaza, que había dedicado y le ha dedicado el tiempo, los recursos y la inteligencia, que yo no creo que justifique el error tan grande de inteligencia que es, pero sí hay una crítica de los detractores de Netanyahu, que es que en vez de estar enfocándose en el tema de los asentamientos en el West Bank, debió haber estado más preocupado por lo que estaba pasando en Gaza, y que él no lo estaba porque está con esta línea dura, que estos asentamientos son altamente impopulares incluso dentro de la oposición política de Palestina. Lo cierto es una de las ver, cosas ahora- más preocupantes cuidado, es que si porque uno aquí ya no ve- solamente, o sea, aquí va a rodar la cabeza de Netanyahu por la cabeza visible, claro. políticamente hablando, pero detrás del vienen otros. Detrás va a No, venir el director, el del ejército, seguro. ¿de dónde estaban ustedes que no se enteraron de esta historia? Ahora, y fíjese que a mí lo que sí me molesta, me causa más rechazo contundente es mencionar lo que usted traía a colación, y eso hay que recalcarlo. El debate que se tenga sobre el tema religioso acerca del territorio palestino frente a israelí, eso es un debate que tiene años, incluso desde que las Naciones Unidas, gracias a América Latina, que fueron al final los votos que le dieron la participación, el territorio en donde está ahorita, al punto de justificar lo que hizo Hamas. Quien defiende la causa palestina no debería justificar lo que hizo Hamas, porque Hamas es un grupo terrorista. Porque ella veo a varios en el chat diciendo, no, es que ustedes no hablan de la causa palestina. Y la causa palestina, por eso uno tiene que justificar el asesinato de más de 500 israelíes. Tiene que levantar la bandera en apoyo de Hamas, que es una organización terrorista y no política. Entonces, ojo con eso, porque yo sí creo que alguien puede defender la causa palestina sobre la extensión y expansión que está haciendo Israel con sus asentamientos. Me Es un parece. debate, y ahora decir, no, es que la causa palestina no justifique lo que ocurrió. Me parece una aclaración fundamental, Gonzalo. Esa acaba de ser una aclaración muy fundamental. Y el que no entiende una cosa y la otra, el que no sabe diferenciar una cosa y la otra está mal. Está mal. Yo no digo que tiene que estar de acuerdo con todo lo que aquí decimos, ni en contra de todo lo que aquí decimos, pero el que no entiende esto que acaba de decir Gonzalo, está mal en el análisis o en la visión de pasado, presente y futuro de este conflicto. Yo, por lo menos, yo sí me matriculo del lado de que hay que reconocer el Estado palestino. Para ver si eso contribuye. Porque es que el otro problema, y lo mencionó Gonzalo aquí un poco tangencialmente, pero es así, está también de fondo el problema religioso, por amor a Dios. Mientras un sector de la humanidad anda diciendo que Estado es laico, que la religión no se debe mezclar con el Estado, allá todavía en la tercera década del siglo XXI, de ese lado del mundo todavía están con estos esquemas de que es un problema religioso. Entonces esto no permite avanzar. Uno, y dos, en el plano político, pues el reconocimiento de la existencia del Estado palestino. Que tú reconozcas la existencia del Estado palestino no justifica el terrorismo. No lo justifica bajo ningún punto de vista. Porque ese terrorismo trae como consecuencia que tienes un Estado de Israel que se organiza para combatirlo. Y dígame si no es legítimo la defensa. Y acordémonos que también en este caso, independientemente si uno quiere decir, y tengo que admitir que mucha la cobertura de los medios de comunicación, incluso occidentales, me sorprendió mucho, viendo la tapa del New York Times hoy un poco horrorizada, pero además es importante decir que aunque este fuera un conflicto real y no un ataque terrorista, no hay ninguna manera que uno pueda decir que llevarse civiles de sus casas y secuestrarlos no entra dentro de un crimen de guerra, ¿no? Eso no está dentro de ningún parámetro de ninguna convención de Ginebra, no se puede justificar como la cabeza de los demonios. Yo creo que sí, el contexto es mucho más complicado. Lastimosamente, en el último tiempo, si uno ve las encuestas, tanto los israelíes como los palestinos han visto la posibilidad de dos estados muy lejos. Yo también creo que parte de la política dura un poco de Netanyahu cediendo a estos grupos más radicales que hoy son los que los mantienen en el gobierno, no ha hecho nada para mejorar la situación,
creo que lo ha llevado a un punto pues de ebullición. Ahora, como digo, el tema de que esto no se justifica bajo ninguna circunstancia, nada de esto se justifica. No se justifica el ataque, no se justifica las maneras, y mucho menos se justifica cómo se hizo a propósito para atentar contra vidas civiles, ¿no? Eso no tiene ninguna especie de justificación. Sí también hay que entender que con el tema de Hamas, que no es un grupo político, también los que van a sufrir, más allá de las bombas que van a caer en Gaza, es lo que yo digo, los mismos palestinos. Y ahí es donde a mí siempre me pasa un poco la irresponsabilidad de estos grupos radicales, ¿no? Porque sí es verdad que había un bloqueo por parte de Israel. Había un bloqueo por parte de Israel y por parte de Egipto. A la gente se le olvida que el bloqueo no solamente, Egipto odia a Hamas. Y el bloqueo empieza en el 2007, cuando después de 2 años de que Israel le entregó salió de Gaza, Hamas tomó control. Y el bloqueo viene por parte de Hamas y de Egipto. Entonces, ¿qué pasaba? Mucho tiempo, y como digo, esta es la gran crítica que le va a venir después a Netanyahu, no solamente con lo de los asentamientos, la cantidad de recursos que usó para el tema de los asentamientos en West Bank y la desprotección de la frontera con Gaza, sino el no haber entrado a cortarle la cabeza a Hamas. Pero ¿qué es el problema de entrar a cortarle la cabeza a Hamas? Era volver a entrar en Gaza, algo que los israelíes no querían. Probablemente yo creo que eso es lo que va a pasar ahora. Ahora, ¿qué pasa en el día después de que esto suceda? No lo sé, porque administrar Gaza es un problema sustancial. Y lastimosamente, yo sí creo que la única solución es la solución de 2 estados. El problema ahí siempre pasa por Jerusalén. Y ahí es donde yo siempre le critico a la dirigencia, a los políticos palestinos, que han sido muy malos en aprovechar oportunidades que se les han ido dando y cada vez terminan en una peor situación para gobernar. Y Lo que pasa es que, eso, Cristi, ahí tienes que hacer un análisis muy importante. Yo no sé, profesor, usted estuvo en Israel, yo estuve en Israel, y usted sabe que hay diferentes zonas que colindan con la frontera en Cisjordania. Está la zona A, la zona B, la zona C, son diferentes regiones dentro de la misma Cisjordania. Y lo que hay que aclarar es que desde donde vino el ataque, y a quien hay que señalar es a Hamas, porque quien controla política militarmente el sur de Cisjordania, o sea, la zona de la Franja de Gaza, es Hamas. Digamos que la parte norte, incluso de Israel en estos momentos, Farsaba, Tel Aviv hacia arriba, no está sufriendo tanto las consecuencias como está sufriendo el sur. ¿Por qué? Porque el sur de Cisjordania es controlado por Hamas, políticamente y militarmente. Entonces, yo creo que el punto es, el punto de lo que usted dice es, aquí hay que señalar que desde donde vino el ataque es de una zona que, como bien usted mencionaba, desde el 2007, políticamente y militarmente es controlada por Hamas. Sí, Punto y final. es A correcto. diferencia de otras zonas del norte de Cisjordania. Sí, esto jamás, pero lo que yo estaba diciendo con el tema de la dirigencia de Palestina, que la controla, pero es que cuando en el 48 le ofrecen el primer acuerdo a Palestina, que se rechazó y lo rechazaron todos los países árabes, era como algo que obviamente ya no va a pasar, pero era un acuerdo que se les otorgaba mientras se reconociera el Estado de Israel, se entregaba la división de Jerusalén, que es realmente el punto de contención, ¿no? El punto en el debate Palestina es Jerusalén. Se le otorgaba una especie como de capital dividida con la administración de Bueno, sí, ya. perdón, la guerra del 48, donde efectivamente después, bueno, gana Israel y pierden los estados árabes. En las otras sucesivas guerras termina ganando cada vez que atacaban Israel, Israel ganaba y iba otorgando cada vez más territorio, iba ganando cada vez más territorio. Entonces, al punto es que cuando pasa la famosa guerra de Yom Kippur, la razón por la que Egipto reconoce a Israel es porque le ganaron el territorio. Y entonces yo creo que también ha habido una visión de los políticos palestinos en poder llevar una solución. mientras todo esto ocurre, la Cancillería panameña emitió un comunicado informando que hay una persona con ciudadanía panameña que está entre las desaparecidas en Israel.
Nicole Mitchell es periodista de nacionalidad venezolana que está en Israel y con quien en este instante acabamos de hacer o de establecer comunicación. Nicole, buenos días acá en Panamá, creo que buenas tardes allá en Israel, ¿no? Claro que sí, buenas tardes, muchas gracias, querido colega, por el pase. No, gracias a Ciertamente ti. aquí, gracias, momentos muy difíciles y como lo he dicho ya en varias oportunidades, no exagero, porque quizás hemos banalizado mucho los que habitamos en Israel, el hecho cuando hay una guerra, los misiles, son 3, 4 días, después hay una tregua y todo vuelve a la normalidad. Esto es totalmente distinto, sin precedentes porque se trata no tan solo de todo lo que han hecho, que ya lo hablaremos, sino que además hay casi 100 o más secuestrados y ciudadanos israelíes, entre niños, eh, madres, mujeres, hombres, soldados, en manos de Hamas, y no estamos hablando de un secuestro cualquiera como puede haber lamentablemente en Latinoamérica, estamos hablando de grupos terroristas que tienen las mismas técnicas de ISIS, de Daesh, y ahí la parte más grave y difícil de toda esta situación. Hay un punto, hay un punto que usted menciona que Hamas es un grupo yihadista que controla, como bien decíamos, el sur de Cisjordania, en la franja de Gaza, del lado de Palestina. Pero estando uno en Israel, uno podía observar la capacidad táctica de inteligencia incluso que tenía el ejército israelí y que tiene el ejército israelí. Y uno no se entiende cómo de la noche a la mañana llegan por tierra, aire y mar los terroristas de Hamas y se infiltran en Israel y hacen lo que usted acaba de mencionar. Eso me conlleva a preguntarle, ¿esta es la carta de renuncia y de despido más que renuncia de Benjamín Netanyahu? Bueno, es muy pronto hablar quizás de eso, porque ahora la situación es resolver lo que se está viviendo, ¿no? Que es bastante difícil y va a tomar muchísimo tiempo. Sin duda alguna, que es la gran incógnita, obviamente, quizás ustedes en estos momentos, por la lejanía, lo ven todo diferente a lo que uno está aquí. Ahora, uno lo que quiere aquí es resolver esta situación, pero sí se está ya hablando muchísimo al respecto. O sea, Netanyahu, primero hay algo muy importante que aclarar. No hay enemigo pequeño. En la vida, todo país, toda nación debe comprender que no hay enemigo pequeño. La sociedad israelí se mostró débil con todas estas contradicciones políticas entre izquierdas y derechas, manifestaciones, la reforma judicial, esa alianza que hizo Netanyahu, un gran estratega, pero que pienso que ya este es un fin de esa era al momento que hizo esas alianzas con la extrema derecha y por supuesto ya termina toda esa etapa que realmente sí se le debe dar el crédito que construyó una fuerte Israel. Pero lamentablemente el juego político y quizás las ansiadas formas de quedarse en el poder no ayudaron mucho y mostró una Israel débil, más aún aunado a una prensa israelí que tampoco aportó, que hizo un activismo también político. Y todo esto se mostró a una Israel débil que el enemigo lo supo manejar muy bien. Y el enemigo pequeño que se creía que era Hamas, no es pequeño, porque el enemigo pequeño Hamas tiene un padre que se llama Irán. Irán es el que le proporciona todas las armas, todo lo que tiene que ver económicamente para poder ellos hacer esta incursión. Esta incursión tuvo una logística seguro de muchísimo tiempo y de muchísimo dinero. Y estamos hablando que para poder violar la seguridad israelí, la Startup Nation, ya se habla, por supuesto, porque obviamente que hasta ahora el gobierno israelí han sido muy puntuales las declaraciones que han hecho, obviamente vamos a atacar, vamos a defender siempre el Estado, es normal que quieran mandar esos mensajes, pero no ha habido esas ruedas de prensa donde se aclaren las situaciones. Y algo muy importante
perdón, algo muy importante es que hubo un ciberataque por parte de Irán hacia todo lo que era la seguridad de las vallas en Israel. Un ciberataque que provocó que todo ese medio sensorial que hay, porque es que acercarse a las vallas incluso es complicado dentro de la seguridad. O sea, el Comando Sur es un comando muy vigilado. O sea, de norte, que tenemos la frontera con el Líbano y tenemos a Hezbollah, y en el sur, que tenemos la frontera con Gaza, que tenemos a Hamas, es una situación bastante delicada. Entonces, ¿qué hubo? Un ciberataque, no se ven en las pantallas, los detectores sensoriales no se pudieron activar. ¿Y qué hicieron ellos? Lanzaron una bazuca, rompieron eso, con un tractor empujaron la valla, que al final que son metal, entraron con paracaídas, entraron con motos, jeeps en cantidad, para que haya un saldo hasta ahora de 800 muertes y de casi 2.000 heridos. Imagínense la magnitud de la cantidad de terroristas que entraron dentro de la población y del sur de Israel. La cantidad de terroristas que tuvieron el tiempo de masacrar, tuvieron el tiempo de violar a mujeres, tuvieron el tiempo de secuestrar, de implementar caos, y eso aunado a los más de 5.000 misiles que empezaron a enviar, y que por supuesto es una manera también de distraer al enemigo. O sea, todo ese caos estaba totalmente planificado al gran ejército israelí, uno de los más fuertes del mundo, que hoy tiene la hoja negra, el Shin Bet, el Mossad, tiene la gran hoja negra, que seguramente de aquí a 20 años estaremos todavía hablando, y será un ejemplo para evitar a futuro. Sí, es que ese ha sido el comentario generalizado luego del ataque. Lo comentamos aquí hace unos minutos atrás, con una reputación muy bien ganada del Mossad, que esto le haya pasado a Israel. Es más, anoche veía acá, no me acuerdo en cuál de las estaciones, los análisis, que algunos ya advierten que tal vez es la mayor cantidad de funciones israelíes luego de la Segunda Guerra Mundial. O sea, como habían logrado desarrollar algo tan efectivo en materia de seguridad del Estado, que es toda una teoría que tienen en Israel, nunca antes, después de aquella época del Holocausto y demás, haya habido tantas defunciones israelíes como No, la de... esto recordó, yo le voy a decir una cosa, colega, esto recordó mucho, y ahí están las paradojas y las ironías de la vida. A los 50 años, que se cumplía el mismo día, mira, se cumplían 50 años el 6 de octubre de 1973, fue la guerra de Yom Kippur. Yom Kippur era el día de ayuno, de conmemoración, de dolor, y el ejército sirio y egipcio entró de manera sorpresiva a territorio israelí. Estaba en ese entonces de primer ministro Golda Meir. Está la película con Helen Mirren que podrán ver, está perfectamente todo narrado ahí. El ministro de defensa era Moshe Dayan. Fue un tiempo tremendamente difícil, muchas muertes, no se sabía ni qué pasaba. La prensa árabe relataba humillación al Estado de Israel, todo. El 6 de octubre de 1973. El 7 de octubre de 2023, 50 años después, estábamos en pleno Shabbat, además terminando el último día de Sukkot, la fiesta de las cabañas, y en la noche dándole la bienvenida a Simchat Torah, la fiesta, la alegría de la Torah, que significa Simchat Torah. A las 6:45 de la mañana de ese 7 de octubre entraron las milicias de Al-Aqsa de Hamas y hicieron todo ese terror, llevándose a mujeres, llevándose a señoras. Hay latinoamericanos, por supuesto, hay 4, si tengo entendido, si no me equivoco, 4 argentinos que han fallecido. Hay 2 chicos desaparecidos hasta ahora, colombianos, o sea, israelíes argentinos, israelíes colombianos.
que están desaparecidos y para estar hasta ahora desaparecidos después de todos estos días que han pasado desde el sábado aquí, o están secuestrados en Gaza, porque estoy en contacto con el padre de una de las chicas, de nombre Ivonne Rubio, que estaba en la fiesta, en una fiesta de jóvenes que estaban haciendo por la paz, en un plan un poco hippie o muy hippie, y estaba justo en la frontera, pero justo, la frontera no son las fronteras nuestras en Latinoamérica, son fronteras donde puedes, estirando una mano, saludar al vecino. Y por eso la inmediatez que tuvieron ellos, más aún con motos y jeeps, de entraron a esa fiesta era la intemperie, habían quizás 600 jóvenes que estaban bailando, amaneciendo, porque esa era la onda en la que estaban celebrando, empezaron a masacrar con metralletas, tirando, y no tan solo eso, sino que agarraron mujeres, y lo cuento crudamente porque el mundo tiene que saber, porque esto no es Israel, y ahora les explicaré, es el mundo. Agarraron a mujeres, las violaron, algunas las mataron, otras las agarraron de rehén, y empezaron a entrarlas dentro de Gaza, las metían en las motocicletas, están todo en las redes sociales, porque además ellos graban todo eso, ellos graban, ese es su triunfo, ese es su triunfo. Y ahí es donde yo les digo, ya no es una situación de lo que pasa en Israel. Esto es una situación a nivel no tan solo ni regional de Medio Oriente, sino mundial. Porque el extremismo, sea cual sea islámico, sea el extremismo ideológico político que tanto se ha vivido también en América Latina, sea donde sea, el extremismo nunca va a haber la posibilidad de apertura a ir a un diálogo, a hacer entender, porque sí, los seres humanos somos todos diferentes, pero debemos buscar un diálogo, vivimos en el mismo globo terráqueo. Ellos no tienen para nada ese concepto. Su concepto es eliminar no a Israel, eliminar al judío. Ellos no quieren este territorio porque les gusta, porque en este territorio hay minas de oro y petróleo. No, eso es pura ideología. Ellos quieren implementar aquí un sistema islámico, tal cual como es Daesh, tal cual, con extremismo, fuera de lo que es Diga, el Cristi. contexto democrático. Sí. Sí, yo quería regresar a un punto aquí que es súper importante, porque yo creo que tal vez a medida que pasa el tiempo, creo que lo más difícil y lo primero que van a tratar de resolver es el tema de efectivamente la gente que actualmente se encuentra secuestrada en Gaza. Porque además esto también va a depender mucho, va a depender de esto la estrategia que puedan hacer o no dentro de Gaza. Yo quiero saber hasta el momento qué es lo que se habla en Israel, cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser la posición del gobierno para tratar de rescatar a estas personas que se encuentran actualmente en Gaza. Bueno, si no existieran estas personas, ya en una operación como la hicieron los terroristas de Hamas, ya hubiesen, yo creo que, barrido una gran parte de Gaza. Y puedo decirles que el gobierno de Israel, el gobierno de Netanyahu, a través de su ministro Gallant, el ministro de la Defensa, Yoav Gallant, anunciaron a los gazetíes que se vayan desalojando, porque lo anuncian, vayan desalojando las casas porque lo que va a venir es destrucción. O sea, hay un anuncio de eso. Ahí está lo que tú dices muy bien, el punto más álgido. El hecho que hayan esta cantidad de casi 100 personas de rehenes allá, plantea una estrategia que yo pienso que no existía y nunca se pensaba que iba a haber de esa manera en el gobierno de Israel, porque sí ha habido secuestros de soldados siempre, incluso entre los tantos que han habido, Gilad Shalit fue un soldado que estuvo secuestrado casi 6 años por Hamas en los túneles, estuvo secuestrado, tuvieron las negociaciones muy fuertes, hubo incluso en la sociedad israelí mucha contradicción, y estamos hablando de un soldado, no es que un civil, no, soldado, porque ya cuando toma el término de soldado, entonces como otro, no tiene esa, lamentablemente, porque somos todos seres humanos, pero no tiene esa connotación humana de decir civiles. Ok, digo, todos humanos, pero esa connotación mucho más sensible, ¿no? No, era un soldado. Bueno,
6 años de negociación, contradicción en la sociedad israelí. Unos estaban a favor de que, porque ellos pedían la liberación de 300 presos que estaban aquí, palestinos, de Gaza, porque quiero puntualizar que la Palestina de Ramallah, capital de facto de la Autoridad Nacional Palestina, y están los palestinos de Gaza. Eran terroristas de Gaza que estaban aquí y pedían la liberación de esos 300 prisioneros. Al final se logró. Liberaron a 300 prisioneros gazetíes de los más sangrientos por un solo soldado, porque en el judaísmo una vida vale todo. Y ellos lo saben. Imagínense ustedes si hubo 6 años de negociación, si fue una situación tan álgida, si hizo contradicción en la sociedad israelí, quienes estaban a favor, quienes no decían que no, que cómo vamos a soltar por un soldado. ¿Qué será? Rehenes, ¿cómo? Ancianas, según tengo entendido, hay 2 o 3. Niños que los han colocado y lo deben de ver en las redes sociales, porque las redes sociales son la ventana de la realidad, que están en jaulas de palomas. Han puesto a niños en jaulas de palomas. ¿Dónde está la ACNUR? ¿Dónde está esa ACNUR que guarda las armas allá en Gaza? Les esconde a ellos las armas. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está el secretario general de la ONU para decir niños israelíes que estaban en sus casitas un sábado en la mañana, que ahora están en unas jaulas de palomas? Mujeres violadas que están ahí, madres, familias completas. Hay una madre con sus 2 hijos, sus 2 hijas, porque las 2 son niñitas, que están ahí. Es desgarrador. Y lamentablemente va a haber un precio. Va a haber un precio que va a tener que pagar Israel. Sí. Un poco siguiendo lo que preguntaba Cristi. Hoy, ¿en qué parte de Israel está Nicole? ¿En Tel Aviv? Sí, estoy hacia las afueras de Tel Aviv, en una ciudad que se llama Ranana. ¿Cómo amanece Israel hoy? O sea, ¿cómo Nicole nos podría describir como periodista que es? Y me imagino que para esta hora pues ya revisó los medios más importantes de Israel y demás, y además de los medios internacionales. ¿Cómo percibe Nicole que amanece Israel hoy? Israel amanece triste. No hay colegio, no hay universidades. A partir de hoy los trabajos empezaron a marchar a medio tiempo. Yo trabajo en un canal internacional que se llama I24 News. Ayer estuve hasta las 12 de la noche trabajando, de manera que hoy decidí y pedí permiso para quedarme con mis hijos, porque como están sin colegio, no tan solo porque están sin colegio, sino porque ellos me pidieron, mamá, quiero que estés con nosotros, porque mañana de nuevo tengo que volver al canal. O sea, eso sí es un trabajo que uno no puede dejar. Pero los automercados abren, por supuesto que tienen que la gente ir a comprar, pero las calles están vacías. Hay puestos de control de policías en cada entrada de ciudad. ¿Por qué? Porque hubo tantos, se hablan de 250, casi 300, ¿no? Por ahí, porque no hay cifras todavía exactas de terroristas que entraron en territorio israelí, y que hay unos están sueltos, ya se han ido agarrando. Pero hace unas 3 horas, 4 horas, en contactos, porque esto todavía no sale en medios, uno en WhatsApp tiene fuentes de información, habían agarrado a un terrorista que estaba dando vueltas en la calle Im Gavirol de Tel Aviv, un terrorista. Entonces están la gente, porque mi ciudad está un poco más hacia arriba en las afueras, pero hacia arriba, como camino al norte, ¿no? Pero no es norte, sino centro-norte de Israel. Entonces, en todas las entradas de la ciudad hay un puesto de control de policía. Y así están todas las ciudades. Ranana, Herzliya, Farsaba, Uta Sharon, ciudades que están alrededor de Tel Aviv. Y Tel Aviv, por supuesto, en ese sentido. Entonces, es complejo porque ese terrorista sabe perfectamente que ha venido a morir por su causa, y disculpe por la banalización, por sus vírgenes y por todas esas cosas tan absurdas, tan fuera de lo normal que en este siglo XXI le meten para hacerlos creer. Y hay algo para hacerlos creer que van a lograr algo importante. Y por supuesto, si tienen la oportunidad de hacer un mal o de matar una sola vida en ese camino que están ahí perdidos, saben que lo van a matar después, ese va a ser su premio, porque van a creer que van a tener las vírgenes. Entonces,
cómo uno puede dialogar, cómo Israel puede dialogar con esas mentalidades. O sea, la Palestina de Ramallah, sí, la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, con todas las críticas que pueden haber, sí reconoce Israel, sí acepta, sí están, la parte gubernamental sí está afligida por lo que pasa. La calle sí, no. justo Sí. ahí te quiero preguntar dos cosas. Uno, una de las cosas que a mí sí no me ha quedado claro, ¿cuál ha sido la respuesta o si ha habido algún comentario, has escuchado algún comentario, algún comunicado oficial por parte de Abbas, exactamente por ese gobierno, la parte gubernamental de Palestina? Ellos se han pronunciado hasta el momento porque no lo he visto y quería saber si tú tienes información sobre eso. Y el otro punto también que quería saber era si efectivamente el gobierno de Israel ya ha evacuado, porque dijo que iba a evacuar para el lunes las comunidades cerca de la frontera. Entonces quería saber un poco cómo está esto. Exactamente. Bueno, de lo primero que me preguntas, oficialmente él no ha dado ninguna declaración, pero por fuentes que yo tengo, nosotros en el canal donde yo trabajo, tiene 3 canales en sí, adentro. Tiene un canal inglés, un canal francés y un canal árabe. Y el canal árabe está dirigido por un grupo de 15 periodistas y su director, que se llama Ali Waker, que son excelentes y son periodistas árabes israelíes. Entonces nosotros tenemos, y mi programa es un programa en español que está dentro del canal inglés, que se llama News 24 de i24 News. Entonces, hablando ayer con el director del canal árabe, me decía justamente, no hay una posición oficial por parte de Mahmoud Abbas. Sí es cierto que ellos están afligidos porque es una acción tremendamente brutal y ellos hasta ahí no llegan. O sea, están todas las diferencias, todas las posiciones que pueden tener con Israel para poder armar y llegar a acuerdos, pero jamás desear que se violen y maten mujeres y se maten a niños y familias. O sea, ellos no van en esa línea. Incluso puedo decirte, yo hace un poco, y lo pueden ver en mis redes sociales, en Instagram, mi Instagram profesional, Nicole Michel, entrevisté al que fue director para América Latina de Al-Fatah. Al-Fatah es el grupo político, del partido político de Abbas y que fue de Yasser Arafat. El doctor Mohamed Ode, a quien yo entrevisté, y lo entrevisté en Ramallah, yo fui hasta Ramallah, estuve en su casa, lo entrevisté a él y después él me dio un tour muy bonito y muy interesante por Ramallah, que está todo, esos 2 reportajes, a la entrevista y el reportaje están en mis redes, lo pueden ver porque tiene mucho mensaje y quizás es muy propicio para ahora su mensaje, lo que hablamos en español, porque fue es nacido en Nicaragua, el doctor Ode. Me llamó hace unas pocas horas, de Ramallah, aquí, a donde estoy en Tel Aviv, para preguntarme y decirme, Nicole, ¿cómo estás? Y yo le digo, ay, doctor Odes, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Y me dice, acabo de ver porque a las 12 más o menos aproximadamente empezaron a lanzar misiles de Hamas a territorio israelí, pero ya más extenso, que llegaban a Tel Aviv, y empezó a sonar la alarma. Y me fui con mis hijos al refugio. Y él me llamó a los 5 minutos, 10 minutos, le habrá llegado la información, porque eso sale en televisión. Sí, vi que por tu zona estaban tirando misiles. Y yo se lo agradecí. Digo, doctor Odes, muchísimas gracias por su llamada. Me dice, faltaría más. Cuídense mucho, que tú y tus niños estén bien. Eso me dio mucho, y justamente parece cosas de la vida. En hebreo decimos miashamay, que recibo un WhatsApp, porque él me llamó por WhatsApp, de el presidente de una asociación saharaui, que él ahora está en Madrid, pero es una asociación saharaui que él pertenece al Frente Polisario, también de fe musulmana, y justo me mandó, en ese momento que yo colgué con el doctor Ode, me mandó un WhatsApp y me preguntó, Nicole, ¿cómo están? ¿Cómo está usted y su familia? Porque nosotros, yo lo he entrevistado algunas veces en el canal. Y me dio bastante para pensar. Me llaman 2 musulmanes, uno en Ramallah, otro de origen saharaui, para saber cómo está, aparte de periodista, que soy madre, soy judía, latinoamericana, con muchísimo orgullo, para saber cómo estamos.
Y eso te hace entender que la sociedad, mientras todos podamos entendernos, más allá del idioma, sino de los valores y de los principios, podemos llegar a acuerdos. En esa entrevista que yo le hice al doctor Odes, que los invito a que la vean en mis redes, podrán ver todo lo que nosotros conversamos con respecto justamente al conflicto palestino-israelí. Entonces, Hamas y la yihad islámica, todos esos que están allá en Gaza, tienen una mentalidad completamente diferente. Es más, una mentalidad que no tiene bases. Y quizás lo digo, perdón, figurativamente, Bueno, más vale hablar con mi querida perrita, que se llama Lola, que me va a entender y que tendrá más sentimiento que cualquiera de esos terroristas. bueno. Nicole, muchas gracias, por favor, cuídese. No debe ser nada fácil. Yo sí reconozco que a mí cuando llegué a Israel me impresionó mucho la seguridad, me impresionó ver mucha gente joven, hombres y mujeres armados por parte del ejército. Ellos cargan con sus armas de reglamento hacia su casa, van y vienen, montan en los buses, montan en el metro, montan con sus armas. Y ahí es cuando uno entiende cuando hay un Estado y una población conectada con un tema de seguridad nacional. Y bueno, lo que está pasando y lo que va a seguir pasando, lamentablemente, más allá del conflicto teórico, más allá del conflicto político, más allá del conflicto incluso religioso, lo que va a seguir ocurriendo es que van a seguir habiendo vidas humanas de por medio, de un lado y del otro. Yo tengo un profundo respeto por la vida humana y eso por lo menos a mí me hace reaccionar más allá de entrar en la disquisición de quién tiene la razón y quién no tiene la razón. El respeto a la vida humana aquí es para mí lo más fundamental. Nicole, ojalá nos podamos seguir comunicando y le agradezco enormemente esta colaboración en la mañana de hoy acá en Panamá. Con muchísimo gusto y saludos a todos en Panamá y gracias por orar por Muy amable. Israel, por el Medio Oriente, por todos juntos. Que esté bien y por favor cuídese. Gracias. 7:34 minutos de la mañana acá en Panamá. Oiga, por cierto que la izquierda panameña cuadrada, ¿no? Así es. Así. La izquierda panameña se cuadró con Palestina de inmediato. Bueno, como No toda la jamás. izquierda la dominicana. La latinoamericana, Sí. en buena medida. En ahí general la latinoamericana. el presidente Petro tuvo su confrontación con el embajador de Israel en Bogotá, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Curioso eso. Bueno, mientras eso sigue pasando del lado allá del mundo, acá también se están haciendo cosas. Y aquí nuestro invitado de esta hora,